Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para hablar de la iniciativa de reforma constitucional que establece exigencias para intervenciones de estados extranjeros en empresas estratégicas de nuestro país. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, esta es una reforma constitucional para exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado, pero no es cualquier tipo de empresa, por lo cual el título del proyecto de ley, bajo mi opinión, tal como está presentado en la página web de la Cámara de Diputados, es inexacto, porque esta es una reforma constitucional que establece exigencias para inversiones de otros estados en empresas que son denominadas como estratégicas. Esto nació a raíz de que nos enteramos a través de los medios de comunicación que la empresa distribuidora CGE fue comprada por capitales chinos. Entonces a nuestros parlamentarios se les ocurrió la brillante idea de ver cuáles son las otras empresas que están también controladas por capitales de otros estados. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta de que Enel, que es la empresa de distribución que está en Santiago, está controlado por capitales italianos y por el estado italiano en sí. Entonces estas cosas lo ven como un problema geopolítico, en el sentido de que otros estados están metidos en empresas que son estratégicas, como son las empresas de distribución. De hecho, en la moción se pueden leer cuáles son los tipos de empresas que son denominadas como estratégicas. En ellas constan las empresas de defensa nacional, algunas empresas de minería, las empresas de comunicaciones, empresas de transportes, otras como el Banco Estado, y existe una suerte de preocupación al respecto. Por eso que el proyecto de ley, que fue elaborado por el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo y que es aprobado también transversalmente, porque hay diputados también de RN que están a favor de que se haga esto, es que exista como ley de quórum calificado que deberá autorizar la inversión de estados extranjeros en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Entonces lo interesante de esta moción es que está fabricada de tal forma que si uno saca la palabra estados extranjeros, te queda como prácticamente un país comunista, en el sentido de que tendría que ser aprobado por el Congreso mayoritariamente, como por ejemplo en Cuba, que es del Partido Comunista, del Partido Único. ¿Qué inversión extranjera puede venir o no puede venir a nuestro país? En cambio, como le pusieron acá de estados extranjeros, igual pudiese ser debatible la iniciativa, porque existe todo este tema de la seguridad nacional, de la defensa, de las partes estratégicas. No sé qué opinan al respecto de esto. Don Disidente, comentario. Bueno, yo creo que este tema se tiene que manejar con mucho cuidado. Esto tiene que ser siempre priorizando el cuidado de la nación. A algunos no les gusta mucho el decir que hay que ser nacionalista y todo por el estilo, pero ya vemos las consecuencias en algunos países donde comienza el intervencionismo de empresas estatales de países totalitarios como lo es China, donde al final ejercen un control y presiones, comienzan a endulzar este tema y empiezan a corromper cierto nivel de empresarios, de políticos, y comienzan a avanzar y a hacerse dueños de los países y que dependamos directamente de ellos. Obviamente que el libre comercio permite el desarrollo de los países, pero hay ciertas industrias que tienen que ser, en este caso, todo lo que es carreteras, energía, todos estos temas que ustedes manejan muy bien con respecto a lo que es distribución energética, tienen que ser manejadas por la nación o por empresas privadas que siempre, en este caso los estados, velen por el bien del país, o sea, de todos sus ciudadanos. Eso es lo que tiene para mí que priorizar un negociado de este tipo. Estos movimientos así hay que estarlos observando muy de cerca porque no sabemos cuáles son las intenciones de esos otros países. Distinto es si tú haces un contrato con una empresa privada, queda todo estipulado. Es muy difícil cambiar eso, tú tienes derecho internacional y todo eso, pero cuando metes países, en este caso, como ha pasado ya con los chinos, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ellos así hacen la invasión de los países. Los países que han hecho negocios con ellos, ahí tienen el caso de África, Venezuela y otros países más que están hasta el coco de las deudas con China. Entonces es muy delicado este tema, tiene que ser muy bien preparado para que sea un beneficio al final para todos los ciudadanos de nuestro país. Creo que eso es la prioridad en este caso. Obviamente que todas estas compañías que tengan capitales de estados, es muy delicado el tema, eso. Claro, bueno, estaba reflexionando un poco al respecto. Es complicado porque, por ejemplo, vemos lo que ha pasado en África, donde China ha comprado un montón de extracción de minerales, sobre todo hidrocarburos, así lo mismo que hicieron también acá en Venezuela.
Entonces tenemos como la noción de que estas empresas sobre todo se fijan en los puntos estratégicos. Ya de por sí la mayor producción de cobre se va para ellos. No sería raro que en algún momento también decidieran invertir directamente en la extracción y ya no solamente en la compra. Entonces no es por un tema de nacionalismo ni mucho menos, pero hay que tener cuidado con quiénes, porque en este caso son estados los que están invirtiendo, ni siquiera son empresas extranjeras, que ya con las empresas extranjeras sí tenemos muchas aprensiones y en general, y me refiero a tenemos en general a la sociedad, no a mí en lo particular, sino que tenemos muchas aprensiones cuando son empresas extranjeras las que vienen a hacer este tipo de inversiones. Con mayor razón tenemos que hacerlo cuando son gobiernos o estados los que vienen a invertir, porque es un asunto delicado, sobre todo cuando son temas estratégicos como son la energía o la extracción de minerales o de hidrocarburos, como lo comentaba yo. No sé si tanto como para darle el voto definitivo al Congreso o a una instancia, o capaz que inventen un ministerio de inversión extranjera, pero sí quizá tener un conocimiento mayor, o que este tipo de negociaciones se sepan mucho antes de que se materialicen las inversiones o las compras en este caso, porque ese es otro punto, no está completamente a la vista, digamos, de toda la opinión pública este tipo de cosas, sino que siempre se hacen y uno se entera cuando ya la cosa está materializada, no cuando existían las negociaciones. Entonces eso es un proceso también poco transparente y quizás debería tener un poco más de transparencia, valga la redundancia, para que nosotros sepamos también cuáles son la oferta y por qué se aceptó esa oferta y no otra. Don Asta, no sé si tiene algún comentario más que agregar al respecto. Sí, hay que destacar de qué significa ley de quórum calificado. Esto es que la mitad más uno de los diputados o senadores que están en ejercicio, no es los presentes en la sala, son los que tienen que votar a favor para que se apruebe, en este caso, la inversión extranjera en empresas estratégicas de estados extranjeros. Es la mitad más uno. Por ejemplo, si son 155, hoy en día serían 78 votos en la Cámara de Diputados. Y en el Senado son 22 votos, si no tengo mal las cuentas. Entonces el asunto está con que se, entre comillas, politiza la situación de la inversión extranjera a raíz de este tipo de leyes. Pero como solamente se están enfocando en empresas estratégicas, el asunto está en que qué es considerado estratégico y qué no también. Porque, por ejemplo, una cosa que se pudiese decir es que más adelante van a ser consideradas como empresas estratégicas, empresas que en realidad no lo son, o no te sabría explicar bien, o incluir a todas las empresas. Bueno, todas las empresas de nuestro país son todas estratégicas, entonces todas tienen que pasar por este tema del Congreso, o lo que hablé al principio, eso de que tú puedes eliminar la palabra extranjero y que eso sea todo tipo de inversión, inclusive, claro, inclusive de inversión nacional. Entonces este tipo de cosas se tienen que analizar ahí con lupa y con hartos detalles, hartos detalles. En eso están nuestros parlamentarios, porque lo que pasó con la empresa CGE y China es un asunto bien de seguridad nacional, inclusive, como bien destacaron ustedes, porque es una empresa CGE en este caso que tiene una gran cantidad del territorio nacional cubierta por sus servicios, de una suerte de monopolio natural. Claro. Entonces esto también puede pasar en quizás empresas de gas, o quizás empresas de inclusive sanitarias en el futuro. Uno no lo sabe, y quién vio el mañana. Entonces, claro, estos temas se van a seguir analizando allí en la Cámara de Diputados, y hay que estar atento a ver qué es lo que sucede con este tema. Claro, y como punto final, solo agregar que insistimos en modificar la Constitución, esa Constitución que supuestamente queremos cambiar y que supuestamente no se puede modificar. Así que eso, una modificación más a la lista. Para Proyecto Chile, esto ha sido Full de Aces. Suscríbase para más contenido como este.